Muy buenas noches. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a otra sesión más de la Asociación Pelayo Vilar Puig y la verdad con muchísimo gusto estamos ustedes haciéndoles la más cordial bienvenida para que disfruten esta sesión de la verdad una entrañable amiga, compañera. Nos conocemos hace 20 años o más y feliz de tenerla aquí, de que haya aceptado nuestra gran presidenta de la Ciudad Mexicana de Otorrinolaringología. La verdad es que es un honor para nosotras también del gremio de mujeres de otorrino tenerla a ella como nuestra representante, la primera mujer en la historia de la ciudad mexicana. Y pues el día de hoy ella nos va a deleitar con una plática que se llama Ronquido y Catatrenia. Y voy a hacer un pequeño, breve currículum de la doctora. Ella es obviamente especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, egresada de la UNAM, de nuestra alma mater que es Pemex Picacho, del Hospital Central Sur de Especialidad. Y ella pues ella funge ahorita como profesora de posgrado justo en ese hospital. Ella se quedó ya en ese hospital como profesora y pues dirige también junto con el doctor Leo Felipe García Lara a los residentes. Y pues ella se ha especializado, aparte de los puestos directivos que ha tenido en diversas sociedades, pues ha especializado en cirugía nasal, en la no obstructiva del sueño. Tiene un entrenamiento especial en apnea y en todo lo que es trastornos del sueño. Y pues el día de hoy nos va a deleitar con esta plática y la verdad espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes que nos están sintonizando y recordarles que esta es una sociedad pues viva, Pelayo Vilar Push, y que juntos vamos a hacer un próximo congreso o curso, el encuentro que es en marzo del próximo año. Bienvenida, doctora Nancy Aguilar Muñoz, y pues adelante. Sí. Bueno, pues un agradecimiento a la doctora Erika Celis, que es actualmente la presidenta de nuestra sociedad Pelayo Velar Puig, una gran amiga. Y pues como ella dijo, pues yo estoy muy metida en esta situación de la apnea del sueño, y la verdad es que cuando te apasiona un tema, pues bueno, te gusta compartirlo. Actualmente estoy en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, soy profesora adjunto de posgrado en conjunto con el doctor García Lara, que él es el titular, y pues bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, el ronquido y catatrenia, vamos a hablar un poco de estas dos entidades. Los objetivos de la plática, pues diferenciar el ronquido primario de la catatrenia, reconocer los fenotipos clínicos, interpretar los hallazgos polisomnográficos, comprender el papel de la endoscopia bajo sedación y seleccionar el tratamiento basado en fenotipos. El ronquido primario, pues como sabemos, es una vibración inspiratoria de los tejidos faringios. Estos son eventos que no son obstructivos por sí solos significativamente, son más que nada vibraciones. También se presentan sin hipoxemia, y pues bueno, el ronquido primario no causa una fragmentación importante del sueño. Entonces son pacientes que solamente van a ser muy ruidosos y que no van a tener una repercusión franca como tal en la cuestión de oxigenación y de somnolencia diurna. En cuanto al ronquido, tenemos varios fenotipos anatómicos del ronquido. Aquí podemos diferenciar en los sitios anatómicos como otorrinos. Pues bueno, tenemos el velo del paladar, a nivel orofaringio, lateral, pues principalmente, a nivel de las amígdalas, tanto palatinas como linguales, y a nivel epiglótico. Estos son los sitios más característicos que en la medicina de los trastornos respiratorios del dormir, pues nos ponemos mucha atención en estos sitios, sobre todo cuando es un paciente con ronquido primario. En estos fenotipos anatómicos del ronquido, pues tenemos colapso y vibración a nivel del paladar blando, de la úvula, que es un músculo que durante el sueño pues vamos a tener, que se vuelve muy flácido, y esta vibración pues va a ocasionar
que haya un golpeteo o una oscilación en la pared faríngea posterior. En cuanto al nivel orofaringeo lateral, pues bueno, aquí tenemos colapso de las paredes laterales, que sería una parte de esta obstrucción, sobre todo cuando hay unas amígdalas palatinas muy grandes o los músculos constrictores, si hay un cierre concéntrico, que esto suele suceder en pacientes con una obesidad mórbida. Esto sucede principalmente durante la inspiración, que esa es una de las características del ronquido. Y estas vibraciones, pues bueno, las vamos a ver, las vamos a observar mediante algunas situaciones, algunos estudios que hemos diseñado también a lo largo de la historia del sueño, ¿no? A nivel de las amígdalas palatinas, como ya les comentaba, este tejido linfoide también se puede pues un poco colapsar, por así decirlo, o estos músculos constrictores ocasionan, si este tejido linfoide es muy grande o estorba demasiado, pues bueno, puede ocasionar que este tejido también ocasione una obstrucción, que choque o que vibre también a ese nivel. A nivel lingual, esa estructura, aunque es una estructura muscular un poquito más fuerte que el paladar, pero esa estructura al momento de algunas etapas de sueño se puede ir hacia atrás, sobre todo en supino, no así en posiciones laterales, pero sí en supino se puede ir hacia atrás y puede ocasionar que esa estructura obstruya, pero también puede ejercer ahí una vibración de menor calidad que la por así decirlo, que en el velo del paladar, pero también podemos tener una vibración a ese nivel. Y otra de las estructuras que actualmente con la endoscopía bajo sedación hemos observado mucho, pues es la epiglotis, a este nivel de la hipofaringe, un poco ya estructura más hacia la laringe que hacia la faringe, pero esta estructura pues también se colapsa, es una estructura cartilaginosa, pero es una estructura cartilaginosa elástica, la cual puede tener este colapso o esta vibración al momento de inspiración. Entonces, pues bueno, estos fenotipos anatómicos ya han sido bastante reconocidos, pero también existe esta parte de los fenotipos fisiológicos. Estos fenotipos fisiológicos también se están estudiando mucho porque no nada más aquí en la cuestión del diagnóstico del ronquido, de la apnea, interviene los sitios anatómicos, sino también esta parte de la presión crítica, del loop gain, este intercambio gaseoso, que hace que el paciente tenga un umbral de despertares y la respuesta muscular a este tipo de situaciones, pues también nos da fenotipos fisiológicos. Y estos fenotipos fisiológicos, vamos a observarlos un poquito más de cerca. Por ejemplo, aquí tenemos la presión crítica. Esta presión crítica de colapso, pues bueno, va a tener una presión crítica de colapso alta, si esta vía aérea es muy estrecha, si se colapsa muy fácil, pues va a atender mucho más al riesgo de una apnea del sueño. Pero si es una presión crítica un poco más baja, más estable, una estructura menos colapsable, pues va a tener más predisposición hacia el ronquido. Esto que nos va a ayudar, pues bueno, nos va a ayudar más que nada a decidir si este es un paciente que podemos llevar a cirugía y que vamos a tener un buen resultado o que le vamos a poder ayudar con procedimientos quirúrgicos, porque no es tan fácil resolver colapsos concéntricos o colapsos laterales o colapsos en forma lateral si es un paciente que tiene una presión crítica muy alta. La situación del umbral al despertar, pues bueno, esto se refiere principalmente a la facilidad con la que este paciente despierta ante un incremento de este esfuerzo respiratorio. Estos esfuerzos respiratorios pues empieza con esta presión crítica, entonces este umbral bajo hacia estos despertares pues va a ocasionar que el paciente se esté despertando en forma
frecuente durante el sueño, esto le va a ocasionar una fragmentación del sueño y va a ocasionar que esta musculatura dilatadora no funcione en forma adecuada. Si tiene un umbral alto, pues bueno, va a tolerar mayor la obstrucción, puede mantener un poco más el sueño, no va a tener despertares, no va a tener esta somnolencia diurna durante el día por estos despertares frecuentes. Y aquí lo malo es que va a favorecer las apneas prolongadas. Este umbral alto, esta umbral al despertar alto va a ocasionar que estas apneas, si es que se obstruye completamente el paciente, pues sean mucho más prolongadas. Esta situación de loop gain es una situación de estabilidad del sistema de control ventilatorio que está muy involucrado con las cuestiones de el dióxido de carbono, porque estos pacientes tienden a retener dióxido de carbono por lo mismo de que su vía respiratoria pues está cerrada y se está reteniendo ahí este gas por la ventilación, por la hiperventilación que pudieran tener o la hipoventilación que pudieran tener. El loop gain alto, pues bueno, va a tener un sistema ventilatorio inestable, una hiperventilación seguida de una hipoventilación y esto le va a llevar a mayor tendencia a eventos respiratorios repetitivos. Y el loop gain bajo, esta ventilación pues va a ocasionar que sea más estable, pero la menor tendencia a ciclos obstructivos de este paciente. Y la respuesta muscular, pues bueno, de esta respuesta muscular de la vía aérea, vamos a tener ya sea pacientes con ronquido simple o pacientes que sus músculos sean tan flácidos que no puedan mantenerse en forma, con una dilatación adecuada en el momento de algunas etapas de sueño en las cuales perdemos tono muscular y entonces este paciente pues, va a caer en este colapso de estructuras musculares que tenemos bien identificadas a muchos niveles. Entonces, pues bueno, con un diagrama de flujo, pues la integración de estos fenotipos fisiológicos, pues tenemos la integración de esta presión crítica, la cual nos va a ocasionar un colapso de todas estas estructuras durante el sueño. Si le ocasiona al paciente despertares frecuentes o no le ocasiona despertares frecuentes, si se le incrementa o no se le incrementa la cantidad de dióxido de carbono y cómo la respuesta de los músculos dilatadores nos van a ocasionar que tenga solamente vibración o que este paciente se nos obstruya por completo y entonces este paciente lo podemos clasificar en un ronquido simple por esta anatomía que va a tener muy característica en que no va a tener un loop gain bajo, una respuesta muscular adecuada y un umbral de despertar normal. En cambio, el paciente con una apnea del sueño, pues bueno, va a tener más esta presión ligeramente esta presión crítica un poquito más elevada, el umbral de despertar va a ser más bajo, va a ser un paciente que se va a estar despertando frecuentemente, el loop gain va a estar alto y la respuesta muscular de toda esta musculatura pues va a ser bastante deficiente en este tipo de pacientes. Entonces con esto podemos resumir estas características entre ronquido primario y la apnea obstructiva del sueño en cuanto pues que el ronquido es una vibración de los tejidos faringeos durante el sueño y la apnea obstructiva va a ser un colapso de la vía aérea superior que nos va a ocasionar apneas, que es el cierre completo de la vía respiratoria, más del 90%, y las hipopneas, que es del 50% con baja de oxigenación, o esta resistencia elevada de las vías respiratorias, que también es característica de los trastornos respiratorios del sueño. Pues la naturaleza son síntomas aislados en el ronquido, va a ser en la apnea una enfermedad crónica, la fisiopatología pues va a ser una vibración de todos estos tejidos faringeos que son colapsables y en la apnea pues este colapso va a ser mucho más fuerte, más dinámico en esta vía aérea superior, mucho más flácida. El flujo aéreo en el ronquido va a estar conservado, en la apnea va a estar parcialmente o completamente interrumpido
La saturación de oxígeno en el ronquido primario va a ser completamente normal. En la apnea, aquí sí hay descensos repetidos de oxigenación, por eso es que los pacientes con apnea pues tienen mucho más riesgo a enfermedades cardiovasculares o metabólicas por estas situaciones de los descensos de saturación de oxígeno. Los microdespertares pueden estar ausentes en el ronquido o mínimos, en la apnea van a ser muy frecuentes. La somnolencia es infrecuente en el ronquido, en el paciente que ronca, pero en el compañero de cama, pues la verdad es que la somnolencia diurna es lo que lo lleva a la consulta de este paciente. Y en la apnea pues va a ser mucho más frecuente. No, el paciente con ronquido generalmente no va a estar tan cansado como en uno de apnea, por eso es que es difícil que un paciente con ronquido llegue por sí solo a la consulta del otorrinolaringólogo, porque no tiene muchas manifestaciones y él no se da cuenta, él está dormido y pues él no tiene ninguna situación que le cause problema, pero al compañero de cama sí, ¿no? El índice de apnea, hipopnea de sueño va a estar por debajo de 5 eventos regularmente, por eso es que se cataloga como ronquido primario. Y en el de apnea va a tener mucho más eventos respiratorios y pues dependiendo del número de eventos lo catalogaremos como leve, moderada o severa. En el estudio de sueño, pues bueno, el ronquido va a tener solamente esta vibración, va a ser muy ruidoso el paciente, pero no va a tener alteraciones respiratorias relevantes como lo tiene el paciente con apnea. Y en el estudio de endoscopía bajo sedación, aquí vamos a identificar muy bien los sitios de obstrucción. Ahorita posteriormente les enseñaré algunos videos de cómo lo hacemos y esta es la manera en la que identificamos dónde vibra este tejido del paciente roncador. Esto es importante porque pues, el objetivo para este paciente pues, es reducir el ruido, mejorar la calidad de vida, sobre todo insisto, del compañero de cama. Y en el paciente con apnea, pues bueno, es muy importante porque es reducir morbimortalidad de ese paciente, porque ese paciente ya está teniendo mucha repercusión tanto cardiológica como metabólica. Y el tratamiento, bueno, acá en el ronquido podemos no ser tan agresivos dependiendo de lo que observemos en el estudio de endoscopía bajo sedación. Podemos iniciar con algunas medidas generales, podemos dar terapia posicional, podemos implementar dispositivos de avance mandibular, pero también como otorrinolaringólogos especialistas y y que manejamos la vía aérea superior perfectamente, pues bueno, podemos ofrecer una cirugía encaminada a los sitios que veamos que están obstruidos y así, no así como el paciente de apnea, que a lo mejor lo tenemos que meter a a otros dispositivos como es el dispositivo de presión positiva, porque este es un paciente mucho más complejo. Entonces, aquí les muestro unas endoscopías en las cuales les voy a enseñar estos pacientes que pues en el periodo de este estudio se obstruyen, la epiglotis, la base de la lengua se va para atrás, pero vean cómo el paladar empieza a vibrar, empieza a tener estas vibraciones, observamos toda esta vía respiratoria, la epiglotis no está tan colapsable, la lengua sí se va un poquito hacia atrás, pero aquí lo más importante es la parte del paladar, que empieza esta estructura muscular, estas paredes faringias empiezan a tener esta vibración y lo que observamos pues que son el patrón, si es un patrón antero-posterior, si es un patrón lateral, si es un patrón concéntrico. Por ejemplo, este otro paciente en el cual vemos otro tipo de colapso que muchos puristas de la apnea del sueño no les gusta la endoscopia bajo sedación porque piensan que o dicen que este colapso de la epiglotis
es causado por la relajación inducida por los medicamentos, pero es que la verdad no en todos los pacientes se observa. O sea, sí hay pacientes como este paciente muy característico que está muy flácida esa epiglotis y que hace como un, un despegue, un sonido, y pues esto lo hace todas las noches, ¿no? Al final del día hay etapas del sueño en las que este paciente tiene esa relajación muscular, tiene ese colapso de todas esas estructuras y hace ese tipo de ruidos durante el sueño. O, por ejemplo, este paciente que vamos a tener una vía aérea un poquito más estable, la epiglotis no se colapsa tanto, pero llega un momento en el estudio en el que empiezan a vibrar las estructuras, empieza a haber un poquito más de colapsabilidad de toda esta musculatura faríngea, sobre todo el mayor porcentaje pues lo vamos a observar a nivel del espacio retropalatal, a nivel del paladar blando, es donde casi frecuente vemos este movimiento de vibración, este movimiento de golpeteo hacia la pared posterior de este tipo de pacientes roncadores, ¿no? Pero en este tipo de pacientes roncadores podemos encontrarnos todo este tipo de estructuras vibrátiles, de estructuras que se colapsan y que son pacientes que solamente tienen ronquido primario. Por ejemplo, este otro paciente también es un paciente que tiene ronquido primario, pero tiene alguna otra sintomatología que no nos cuadra. Y vean cómo la úvula se da la vuelta completamente y hace un ruido especial de ese regresar de la úvula, ese movimiento hacia la nasofaringe de la úvula que pues le ocasiona al paciente que tenga ahí esa situación del ronquido. O este otro paciente que también tiene una laringe muy estable, lo vemos, pero hay una pequeña vibración ahí de las estructuras laringeas y luego nos subimos un poco hacia la estructura laringea, hacia la estructura faringea y vemos que pues empieza a colapsar un poco más adelante del estudio. Este tipo de estudios, endoscopía bajo sedación, la verdad es que sí nos llevan un poquito de tiempo porque nos pasamos observando todo este panorama que nos da todas las estructuras de la vía respiratoria. No utilizamos nosotros la escala de Bout, la verdad es que nos queda un poco corta. La doctora Nelis Ortega, que es también exresidente de Petróleos Mexicanos de la generación 2016, y está trabajando con nosotros en conjunto con la doctora Carolina, que es donde más ejerzo esta parte de la apnea del sueño, diseñó esta hojita y la verdad es que nos ha funcionado mucho para registrar todo lo que sucede durante este estudio de endoscopía bajo sedación. Nos quedábamos cortos con nada más el colapso AP, el colapso, la vibración. Aquí en esta hoja registramos si el paciente tiene retrognatia, cómo está su malampati, esto lo hacemos en dormido y despierto, cómo está la estructura nasal, porque también la estructura nasal es muy importante. La válvula nasal en el momento de que el paciente está despierto tiene una estructura, el paciente ya dormido se colapsa esa estructura de esa válvula nasal, también es una estructura dinámica durante el sueño, o sea, también la válvula nasal participa en esta situación de obstrucción y describimos, definitivamente en esta hoja describimos todo lo que pasa durante este procedimiento que realizamos bajo sedación a nivel retropalatal, orofaringio, mediante estos dibujos y mediante flechas vemos cómo se colapsa, si la amígdala lingual, epiglotis, si la epiglotis a veces es tan flácida la epiglotis que las mismas paredes laterales la colapsan en forma de omega. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para hacer todas estas recomendaciones y todas estas observaciones. Aparte, en este estudio
ponemos dispositivo de presión positiva, o sea, no nada más hacemos posiciones, ponemos supino, ponemos lateral, pero también adaptamos dispositivos de presión positiva y vemos qué pasa con estas estructuras porque hay veces que el paciente no lo tolera, aún siendo un roncador primario o este tipo de sonido que se llama catatrenia, que a continuación lo veremos. Hay veces que no lo toleran y entonces este estudio nos da mucha información porque durante este estudio también colocamos el dispositivo y vemos qué está sucediendo. ¿Por qué no lo toleran? El dispositivo de avance mandibular también lo registramos, también es una maniobra que hacemos durante este estudio. Entonces registramos todo y pues esto nos ayuda a diagnosticar qué está pasando con ese paciente, dónde se obstruye y qué vamos a ofrecerle a ese paciente. Si le vamos a seguir ofreciendo una terapia de dispositivo de presión positiva, si le agregamos un dispositivo de avance mandibular, si le ofrecemos alguna cirugía, si solamente le recomendamos que tenga una terapia posicional o que inicie alguna terapia miofuncional. Actualmente el apoyo de las odontólogas tanto con los dispositivos de presión de avance mandibular como las terapias miofuncionales nos ha ayudado mucho a resolver algunas situaciones de pacientes con ronquido simple, de pacientes que no se obstruyen tanto, que tienen una vía aérea pues un poco más estable que los pacientes de apnea del sueño. Entonces, aquí en esta hoja registramos todo y ofrecemos al paciente pues, lo que más le conviene en base a lo que observamos durante este estudio. Y bueno, pasamos a esta parte de la catatrenia que no es como muy conocida porque pues no es muy joven también la catatrenia, no apenas en el 2001 apenas empiezan a hacer una series clínicas donde se publican algunos casos donde se describen las características de este tipo de sonido que sucede durante el sueño. En 1983 es donde se reconoce la primera descripción de este fenómeno y se reconoce como un sonido respiratorio pero no inspiratorio. El ronquido es inspiratorio. Al momento de inspirar el paciente es donde hace la vibración de todas las estructuras, pero la catatrenia es expiratorio. O sea, el paciente al momento de sacar el aire es donde hay este sonido y este sonido es laringio. En el 2005, pues bueno, aquí ya hay una clasificación por la clasificación internacional de los trastornos del dormir, pero lo clasifican como una parasomnia. ¿Por qué? Porque este tipo de vibración o de este tipo de sonido durante el sueño, porque no es una vibración, discúlpenme, es un sonido durante el sueño, eh, sucede durante el periodo de movimientos oculares rápidos, durante la etapa en la que el individuo en teoría debería de estar muy relajado y que no debería de tener tono muscular. Entonces, por eso es que se considera como un trastorno del sueño, pero lo incluyen en parasomnias. Posteriormente lo estudian un poquito más y como se dan cuenta que es un sonido laringio, que es un sonido que se emite a través de las cuerdas vocales en la expiración y es muy monótono y es muy frecuente y tiene como una periodicidad muy marcada, pues entonces ya lo catalogan como un trastorno respiratorio del sueño y entonces ya se queda desde el 2014 en esta clasificación en el número 3, que es la clasificación de los trastornos respiratorios del dormir, basado en el origen laringio de este sonido que se llama catatrenia. Y en el 2024, pues ya en base a los fenotipos, igual que en el ronquido, igual que en la apnea del sueño,
pues ya van identificando otro tipo de situaciones de obstrucciones y de movimientos que realiza el paciente con este tipo de sonido durante el sueño. Entonces, pues la comprensión de este sonido pues ha evolucionado desde una simple descripción clínica hasta un trastorno respiratorio por con una posible heterogeneidad fenotípica, porque a continuación les voy a mostrar esta situación que no, bueno, esta es la clasificación, cómo ha ido evolucionando. En el 2005 lo catalogan como parasomnia porque está relacionado con el sueño REM, y en el 2014 ya lo dejan en los trastornos respiratorios del dormir porque está relacionado con una situación laringia. Aquí, pues bueno, están valorando ya los fenotipos de este trastorno laringio. Entonces, queda como un trastorno caracterizado por una inspiración profunda, una expiración prolongada, y en esta expiración prolongada va a haber una vocalización expiratoria, y esta aparición exclusiva durante el sueño y sobre todo en el periodo REM, que esta es una característica. Para que sea cataraterenia tiene que ser específico en el periodo de movimientos oculares rápidos. Las características clínicas, pues bueno, frecuentemente lo diagnostica el compañero de cama. Definitivamente el paciente que está durmiendo no se da cuenta que hace ese sonido. El paciente no desconoce este tipo de episodios porque no le causa ningún problema y no tiene alteraciones laringias durante la vigilia, y solamente es una repercusión social importante, pero definitivamente la calidad de vida actual en todas las facetas, ya sea en el sueño, en el ronquido o en cualquier movimiento o sonido que pudiera ocasionar que el sueño se fragmente, la verdad es que deteriora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, pues bueno, esta es como la definen ya en la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Y pues bueno, aquí tenemos cómo es este sonido expiratorio prolongado, vocalizado, que ocurre en el sueño de movimientos oculares rápidos, que es muy periódico. Esta catatrenia es muy periódico y solamente se puede diagnosticar por una polisomnografía. No hay otra manera de diagnosticar este tipo de patología más que con una polisomnografía, y es una polisomnografía que tiene que tener video y que tiene que tener un detector de sonido, porque es un sonido, una vocalización que el paciente hace muy periódica, esta inspiración profunda, esta expiración prolongada, y esta vocalización es la que mide durante ese periodo. Entonces, va a haber un micro despertar, que eso caracteriza también de inicio a esta patología. Va a haber esta inspiración profunda, la aducción glótica, en la cual va a haber este sonido monótono, este sonido regular, y va a estar seguido por una expiración prolongada, igualmente sonora, y nuevamente lo va a repetir. Esto es un proceso repetitivo, es una pues, situación monótona, y lo malo es que causa una relajación y va a ocasionar que el paciente tenga despertares, que eso va a condicionar que en algunos pacientes a la larga tengan repercusión por esta situación de los despertares. Y aquí tenemos una diferenciación entre el sonido que produce un ronquido y el sonido que produce la catatrenia. Entonces el sonido que produce el ronquido pues va a ser una situación vibratoria, rugosa, irregular, inspiratoria, va a ser esos pacientes que parecen leones, que parecen motores, que van a despertar a todo mundo, que se oye hasta, si están en un segundo piso, se oye hasta el primer piso.
va a ser un sonido muy, muy intempestuoso, por así decirlo, no armónico, y la catatrenia no. La catatrenia va a ser una vocalización monótona, regular, expiratoria, prolongada, que se va a producir justo en la glotis, o sea, va a ser de cuerdas vocales, este sonido va a ser muy, muy periódico, va a ser armónico y va a ser armónico múltiple, o sea, va a ser durante toda la noche y durante todos los periodos que tenga el paciente de REM. Exclusivamente se va a presentar en los periodos de REM, por eso es que solamente se puede confirmar por medio de una polisomnografía con audio y video. Por eso es que necesitamos este estudio, que es un patrón polisomnográfico, donde vamos a detectar esta presencia de la inspiración profunda, posteriormente la expiración prolongada con esta vibración de las cuerdas vocales y posteriormente una inspiración profunda nuevamente, pero la confusión que había durante los primeros años era porque este flujo nasal se ve disminuido al igual que el movimiento torácico y abdominal, y en algún momento lo llegaron a diagnosticar como una apnea central por esta disminución del flujo en tanto nasal como abdominotorácico. Las polisomnografías, para los que no estén muy habituados, son hojas que se llaman épocas, y estas épocas son de 30 segundos, y estas épocas hay que irlas calificando época por época para ver qué está pasando durante el sueño de toda la noche, que más o menos calculamos 6 horas de sueño en promedio, que es el estudio que nosotros realizamos, y esas épocas hay que irlas leyendo. Regularmente los aparatos te arrojan siempre un diagnóstico preliminar, por así decirlo, pero si estas gráficas disminuyen tanto que el algoritmo del polisomnógrafo o de donde ustedes lo están valorando, lo cataloga como central, se los va a dar como una apnea central. Entonces, por eso ustedes tienen que revisar qué está pasando en cada época y qué está pasando con el flujo nasal, con el movimiento torácico y con el movimiento abdominal, porque este tipo de alteraciones durante el sueño pueden confundirse y pueden diagnosticarse o pueden mal diagnosticarse, y podemos ofrecer tratamientos erróneos al paciente. Entonces hay que ver muy bien estas gráficas, qué está sucediendo al principio y al final de estos movimientos, de estas inspiraciones, de estos ruidos, para saber qué patrón estamos describiendo. Entonces aquí tenemos este estudio, hicieron estas mediciones con con polisomnografía, en el cual pues se ponen los electrodos de encefalograma, de electrooculograma, de electromiograma, el flujo nasal, el esfuerzo torácico, el esfuerzo abdominal, el micrófono del audio, la saturación de oxígeno, la capnografía, que también es parte muy importante actualmente porque se mide el fenotipo PALM, que va muy en relación con esta situación del loop gain, y las etapas de sueño, que es todo lo que mide una polisomnografía. Todo esto debe de medir una polisomnografía. No podemos valorarlo con una poligrafía nocturna para trastornos respiratorios. Ahí nos quedaríamos un poquito cortos, porque acuérdense que la poligrafía solamente nos mide eventos respiratorios, nos mide flujo, nos mide movimientos abdominotorácicos, movimientos de piernas y algunas otras situaciones, y no nos mide ni etapas de sueño ni tampoco electroencefalograma. Entonces, para diagnosticar este tipo de patología, tenemos que tener una polisomnografía completa con canales de electroencefalografía, en donde nos va a detectar
despertar previo en el cual hay una inspiración forzada y luego sigue el periodo de expiración prolongada y posteriormente nuevamente una inspiración en la cual hay un despertar, y estos eventos, pues bueno, estos eventos de despertares frecuentes, pues nos van a ocasionar que el paciente a la larga tenga una repercusión. Y conforme a estas medidas que hicieron en este estudio, pues bueno, ya catalogaron en dos fenotipos también la catatrenia. La catatrenia catalogaron como catatrenia primaria y catatrenia asociada a mayor obstrucción de la vía respiratoria. Al final del día está relacionada con trastornos respiratorios del dormir y pues puede estar asociada a esta obstrucción. Entonces el fenotipo primario, pues bueno, tenemos una mínima o nula obstrucción de la vía aérea superior, siempre va a estar con predominio en la etapa de movimientos oculares rápidos, hay menor carga de esta obstrucción de esta resistencia elevada de las vías respiratorias, y pues bueno, este tipo de pacientes que tienen este fenotipo de catatrenia primaria, pues van a tener respuesta limitada a terapias porque la obstrucción no va a ser tan severa. Su obstrucción de la vía respiratoria es moderada y solamente pues el sonido le va a incomodar al compañero de cama y no va a ser para él tan palpable la diferencia entre dormir con un aparato de presión positiva o con un dispositivo de avance mandibular, o si lo mandamos a terapia miofuncional, que son estos pacientes que podemos ofrecerle a lo mejor unas terapias no tan agresivas porque su vía respiratoria es muy estable, pero solamente es muy ruidosa, aunque ese ruidoso pues es muy armónico al final del día, ¿no? Pero no así los pacientes con fenotipo 2 de catatrenia, en los cuales ya hay una mayor carga de obstrucción, ya su vía respiratoria se ve un poquito más limitada, esa vía aérea superior ya está un poquito más colapsable, los niveles de vía aérea pues ya son más disminuidos, ya va a tener a lo mejor una repercusión ese paciente como somnolencia diurna, pero aunque no tan marcada como en otros trastornos respiratorios. Y pues bueno, este fenotipo de tipo 2 son pacientes en los cuales se puede ofrecer un dispositivo de presión positiva que nos pueden aceptar un poquito más porque ya tiene una repercusión al momento de estar en vigilia, o un dispositivo de avance mandibular si es que le ayuda a mejorar este ruido que el paciente emite durante el sueño, ¿no? Entonces, bueno, el tipo 2 va en camino a lo mejor a ser un paciente de mayor obstrucción. Definitivamente con el paso del tiempo los tejidos se van haciendo más flácidos, o si el paciente aumenta de peso, pues hay una acumulación de grasa tanto en la base de la lengua como en los tejidos perifaringios, entonces se reduce el calibre de la faringe, entonces pues son pacientes que pueden ir evolucionando tanto a ronquido como a eventos de apnea del sueño posteriormente. Entonces aquí tenemos el paciente con un fenotipo 2 en el cual ya observamos esta vía respiratoria mucho más limitada que en el paciente con el fenotipo primario. Y pues bueno, este paciente es un buen candidato a dispositivos de presión positiva o dispositivos de avance mandibular, pero siempre nosotros sumamos a esto pues medidas generales, ¿no? Terapia miofuncional o algunas terapias posicionales si es que observamos durante el sueño que le ayuda a este paciente. Entonces estos sonidos respiratorios durante el sueño los podemos resumir en esta manera como el ronquido, que es un sonido en fase inspiratoria y sobre todo en la parte
velofaringia. La catatrenia es expiratoria, o sea, al momento de que el paciente está sacando el aire, pues está fonando, por así decirlo, pero esta fonación es durante el sueño de movimientos oculares rápidos, pero pues también podemos tener pacientes que pues ya tengan eventos ya un poquito más severos como estridor, como laringoespasmos o como algunos gemidos en algunas parasomnias, que estos ya son trastornos no respiratorios, son trastornos neurológicos, que pero también dentro de los trastornos del dormir, ¿no? Entonces, bueno, aquí la polisomnografía con audio y video, pues nos puede, o si no la tenemos, y si no la sabemos leer, podemos erróneamente clasificarlo como apnea central, como ronquido, como parasomnia o como crisis epiléptica nocturna. Por eso hay que tener bien estructurado el patrón, tenemos que tener bien detectado cómo sucede, cuándo sucede, durante qué etapa de sueño, qué movimientos están sucediendo, que si viene un periodo de inspiración o viene un periodo de expiración. Entonces todo eso lo tenemos que leer en estas épocas de la polisomnografía. Entonces, en resumen, la catatrenia y el ronquido pues tienen estas características. La catatrenia es una inspiración prolongada, el ronquido es una inspiración en donde hay una vibración de las estructuras, la catatrenia es fonación. El sonido en la catatrenia es monótono, es muy continuo y puede variar, puede haber variaciones pero en la cuestión eh, de la intensidad de sonido, pero pueden ser muy bajas. El ronquido definitivamente puede haber de muchos tipos de ronquido. Puede haber ronquido muy intenso desde el paladar, la epiglotis, la base de la lengua. La catatrenia sucede en los periodos de sueño de movimientos oculares rápidos. El ronquido sobre todo sucede en las fases iniciales de sueño, o sea, en el sueño superficial, durante el que el paciente se está quedando dormido en esta fase N1, N2, principalmente es donde sucede el ronquido. ¿Por qué? Porque son vibraciones musculares. Cuando el paciente ya cae en un movimientos oculares rápidos o en una fase N3, ya ahí ya no hay tono muscular, entonces es difícil que se produzca el ronquido. Ahí sí puede el paciente llegar probablemente a una apnea o una hipopnea. Ahí se presentan los eventos de despertares mucho más frecuentes con la catatrenia, y el ronquido pues nada más si hay un colapso o hay una baja de oxigenación o un aumento del loop gain. El esfuerzo aquí, el esfuerzo del flujo, puede haber bradipneas sin obstrucción, y en el ronquido va a haber un aumento de estas resistencias inspiratorias. En la catatrenia no va a haber una desaturación. En el ronquido puede haber, no es tan frecuente como en la apnea, puede haber un poco de desaturaciones, la verdad es que no son significativas, pero a comparación de la catatrenia sí que no la podemos encontrar, aunque no sean significativas, aunque no la marque como significativa o va por debajo de 4% del tiempo de sueño, ¿no? De periodos de obstrucción. Y las implicaciones anatómicas, definitivamente la catatrenia sucede en la laringe, es una aducción glótica activa, monótona y muy armónica, y el ronquido sucede en el colapso del paladar, de la base de la lengua y de la epiglotis. Entonces la catatrenia pues no representa un riesgo ventilatorio, pero sí un fenómeno acústico que socialmente puede ser muy perturbador, y pues bueno, la resolución mejora la calidad de vida y la convivencia con la pareja de cama. Y bueno, aquí les tengo un par de pacientes que definitivamente es todo esto que les comenté. Es difícil a veces llevarlo a la práctica porque
Es un paciente que llega ya estudiado por una neumóloga con radiografías de tórax, con una polisomnografía completa, con una tomografía de nariz y senos paranasales y la neumóloga le dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué te está pasando, vete con el otorrino porque yo no te puedo ayudar. Yo no sé, tienes un índice de apnea hipopnea de 8, no tienes apnea, no tienes ninguna alteración neumológica, pero pues el compañero de cama se sigue quejando que el paciente es muy ruidoso. El paciente por esta situación tiene despertares frecuentes y la repercusión es somnolencia diurna. Él es un trabajador de oficina, él es un oficinista. Entonces esta repercusión pues ya le está ocasionando problema y pues colapso anatómico vamos a verlo, que lo valoramos ya después en una endoscopía bajo sedación, pues no era un colapso anatómico leve, era un colapso anatómico severo y pues malamente lo clasifica la no especialista en vía aérea superior en una situación leve. Le pone un dispositivo de presión positiva, la cual el paciente no tolera, no puede tolerar el dispositivo y por eso llega a nuestras manos. Entonces no podemos diagnosticar solamente por el índice de apnea e hipopnea. Tenemos que hacer el paciente en forma completa porque tenemos que identificar dónde se obstruye, si es en el paladar, si es en la base de lengua, si todos los sitios hay una vibración, si no hay vibración, si esta realmente es una enfermedad leve o anatómicamente es una enfermedad grave que como nosotros, especialistas de la vía aérea superior, podemos manejar fácilmente. Este es el paciente. Ahí dice roncó sabroso. Vean cómo se mueve el paladar, cómo vibra ahí el paladar. Ahí está vibrando el paladar. Estas son fases iniciales el estudio de sueño. Hay una vibración, pero pues le dijimos siempre, si ya tiene el paciente su dispositivo de presión positiva, siempre le decimos tráete tu dispositivo porque te vamos a medir, a ver qué está pasando con tu dispositivo de presión positiva. Siempre identificamos qué estamos haciendo, todo el proceso de este estudio, vemos la saturación, vean cómo se le baja la saturación en supino al paciente. Es un paciente joven, es un paciente con un índice de masa corporal, pues bueno, de obesidad grado 1. La verdad es que no se ve tan obeso, pero pues bueno, al momento de que nosotros metemos nuestra camarita, la técnico en dispositivo de presión positiva le enchufa su CPAP y ahí le estamos poniendo su CPAP para ver qué está pasando y entonces vemos esto. Las amígdalas palatinas se dan besos con el dispositivo. El dispositivo a este paciente le quita el ronquido, pero entonces las amígdalas palatinas se vuelven un problema obstructivo al momento que le enchufan una mascarilla oronasal para poder resolver un problema de vibración de vía aérea superior y que pues diagnosticado y manejado por un médico que no es de vía aérea superior. Entonces vean cómo el paciente con su dispositivo de presión positiva pues no le resuelve y al contrario pues le condiciona mucho más obstrucción. Entonces nosotros como especialistas en vía aérea superior pues identificamos que estas amígdalas pues le estorban, que la epiglotis se le colapsa, que también es una estructura ahí que se está colapsando bastante y aún con el dispositivo de presión positiva, aire a presión colapsa mucho más esta estructura que está pues flácida, que al momento de que él
no tiene este dispositivo, lo único que hace es vibrar, por eso es que el ronquido es muy intenso, porque todas esas estructuras vibran, pero al momento que en vez de solucionarle el problema con el gol estándar de la apnea del sueño, que es el dispositivo, pues le ocasionan mucho mayor obstrucción. Entonces, una vez que nosotros identificamos esto, le proponemos al paciente quitar toda esta obstrucción, mejorar esta parte del paladar, así como hacen los lifting de cara, pues nosotros hacemos lifting de paladar para darle un poquito más de tensión, para dar esta fuerza al paladar hacia los músculos tensores, para que no esté tan flácido. Quitamos ese epiglotis, esa flacidez de la epiglotis, le quitamos toda esta parte que pues está muy flácida, que no le está ocasionando mucha vibración, no tanta obstrucción, sino una vibración al paciente. Le hacemos una epiglotoplastia parcial y el paciente mejora mucho su calidad de vida. Si ustedes observaron, es un paciente con un poquito de retrognatia y pues también lo mandamos al maxilofacial. Nosotros no hacemos definitivamente el avance de genioglosos, lo hace a veces en conjunto con nosotros en la misma cirugía el maxilofacial, y si no, lo hace en un segundo tiempo, y también lo mandamos porque vean cómo la lengua también es parte de esa obstrucción. Esa lengua se va al momento del que él está en supino, se va hacia atrás y es parte de esa obstrucción que avienta la epiglotis, que está muy flácida. Entonces, este paciente no lo podemos diagnosticar solamente con un índice de apnea y hipopnea de 8, por ser un paciente joven, por ser un paciente que no tiene tanta, al momento de observarlo, tanta obstrucción de la vía aérea, pero cuando ya lo vemos en un sueño inducido, pues sí, ya vemos que realmente sí tiene mucha obstrucción, y más con el tratamiento instalado por la neumóloga, que en vez de mejorarlo, pues le ocasiona mayor obstrucción, ¿no? Y bueno, esta es otra paciente. Esta paciente no era un ronquido. Esta paciente es una mujer de 34 años, ella también un poquito con un índice de masa corporal de 32. A él nos refería el compañero de cama ronquidos extraños, no los podía él definir, pero pues hacía ruidos extraños. Ella igual, una paciente activa, igual trabajadora activa, un poquito de, bueno, tenía somnolencia diurna, ya tenía una repercusión, y igual, índice de apnea y hipopnea de punto 8, o sea, ni siquiera tenía apnea del sueño, aunque estaba obesa, aunque tenía respiración oral durante el sueño, aunque la cuestión, ella es rinítica, tiene rinitis alérgica, tenía un poquito grande los cornetes, pero entonces a ella la mandamos a polisomnografía y encontramos esto, ¿no? Un despertar, una repercusión aquí en la cuestión del sueño, se genera el despertar, empieza una inspiración forzada y empiezan estos sonidos guturales armónicos producidos por la laringe, en el cual no hay un poquito de disminución de movimientos abdominotorácicos y un poco de flujo nasal, pero no hay repercusión en la oxigenación, no hay repercusión en la frecuencia cardíaca. Entonces pues la llevamos a endoscopia bajo sedación y vimos que pues todo el tiempo mantiene la boca abierta, no hay tanta obstrucción, pero en el momento en el que ya se pone boca arriba, pues bueno, hay un poquito de colapso de estructuras. Hay estas vibraciones también ligeras en el paladar, que no son tan significativas. La verdad es que ahí la tenemos en supino, está colapsada porque pues está con la boca abierta, pero pues no hay tanta repercusión. En algún momento se abre esta vía respiratoria
y vemos que hacia la laringe todo se ve bien, todo el espacio se ve bien, todo tenemos una buena ventilación, pero en la polisomnografía, bueno, ahí tenemos un poquito de vibración del paladar. Creo que nada más era la visión de que duerme con la boca abierta, pero queda bien diagnosticado por polisomnografía que en un periodo de sueño REM, porque aquí vemos los movimientos oculares rápidos, aquí en el oculograma vemos estas estructuras que son características de los movimientos oculares rápidos, pues queda diagnosticada perfectamente la catatrenia, la cual es un sonido expiratorio, es un gemido producido por la laringe que se relaciona con el sueño REM y vinculado a un despertar neurológico, ¿no? Entonces, por polisomnografía queda bien diagnosticada esta paciente. Esta paciente, como abre la boca y tiene un poquito ahí de bruxismo, la mandamos con el odontólogo, le dio ejercicios miofuncionales, le puso su dispositivo de avance mandibular y con eso se resolvió el problema y la pareja actualmente es feliz. Ya puede dormir sin que ella produzca esos ruidos laringeos tan frecuentes. Y pues bueno, concluyendo, el ronquido y la catatrenia son entidades diferentes. La polisomnografía con audio y video es fundamental para determinar si esto es una catatrenia, porque pues sucede durante el periodo de sueño REM. La catatrenia probablemente incluye más de un fenotipo, ya lo vimos que los están estudiando. Actualmente esta variabilidad de fenotipos pues ya es una moda de que se estudie qué pasa con el fenotipo de cada patología. El otorrino tiene un papel central en la evaluación anatómica. Definitivamente nosotros tenemos que estar involucrados en toda esta situación de trastornos respiratorios del dormir, porque somos los que sabemos de vía aérea superior, somos los que sabemos manejarla y sabemos resolverla a cualquier nivel: nariz, paladar, base de lengua, amígdalas, epiglotis, a todos los niveles de la vía aérea superior sabemos resolver cualquier sitio de obstrucción, y el tratamiento debe basarse en el fenotipo y no solamente en el sonido. O sea, tiene que ser un paciente que tienen que estudiar bien para que no haya errores diagnósticos y no le pongan un dispositivo de presión positiva con una mascarilla oronasal a alguien que necesita una amigdalectomía, una epiglotoplastía o una cirugía nasal, ¿no? Entonces, definitivamente está en nuestras manos diagnosticar este tipo de pacientes para mejorar su calidad de vida. Esta es mi bibliografía. Nosotros colaboramos con un capítulo en un libro que hizo el doctor Labra de ronquido y catatrenia, la doctora Gutiérrez y yo. Y pues bueno, un pequeño comercial. Nos vemos en Mérida 2027, donde la ciencia cobra voz. Muchas gracias y nos vemos en Mérida, por favor. Doctora Nancy Aguilar, excelente presentación. Tengo que confesar que yo no sabía lo que es la catatrenia. Yo creo que no soy la única, somos varios los que tuvimos esa duda, justo inclusive con el título, tu presentación. Y la verdad es que es un mundo lo que es la vida del sueño. Y yo sé que te has dedicado a eso y has hecho avanzar todo esto en Pemex y en tu práctica privada. Y yo creo que te voy a hacer preguntas básicas sobre los que nos están viendo. Hay alguno que estuve viendo aquí entre nosotros que se dedica a sueño. Aquellos que se dedican a sueño tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en preguntas y respuestas. Yo, como bien saben, soy neurotóloga, Sí. pero haré mi mayor esfuerzo. No te Entonces, preocupes. sí veo pacientes de otorrinolaringología general, sí los veo, pero ¿sabes qué? Yo creo que te voy a decir preguntas muy esenciales que nos pasan a nosotros los otorrinos generales. Sí, claro. Por ejemplo, viene un paciente con ronquido, ya lo pusiste, un paciente con ronquido. Vamos a ver las cuestiones más básicas. Y lo que tú me estás diciendo es polisomnografía con audio y con video, ¿es correcto? ¿O poligrafías? ¿Dónde queda todo esto? A ver si quieres No, ayudarnos a entender esa parte.
Definitivamente, tienes que hacer toda una semiología, y tienes que irte a la exploración clínica básica del otorrinolaringólogo. Si detectas sitios de obstrucción en tu exploración inicial, pues bueno, y si definitivamente el sonido que ocasiona la catatrenia es muy característico. No hay tantos pacientes con catatrenia, este, porque es un sonido muy, muy característico. Yo creo que el 80% de los pacientes son ronquido y el familiar te lo va a decir, ¿no? Es muy ruidoso, abre la boca y empieza a roncar. Entonces, definitivamente no necesitamos una polisomnografía de inicio con audio y video, a menos de que lo estés pensando y a menos de que tu exploración física pues veas mucho espacio, veas que todo está en orden, que no tienes mucha obstrucción, que no es una paciente obesa, que no tienes muchas características de un paciente roncador o un paciente apneico, ya lo llevas a polisomnografía, o si hay una repercusión ahí bastante severa en cuanto a somnolencia diurna. Si no, definitivamente con una poligrafía puedes detectar trastornos respiratorios del dormir, y si en el trastorno respiratorio del dormir sucede durante el periodo de REM, entonces sí ya te vas a otro estudio, lo escalas o lo llevas a una endoscopía bajo sedación, ¿no? Que pues, también te va a dar mucha, mucha información de dónde se obstruye el paciente con sueño inducido bajo medicamentos. Y fíjate, excelente, fíjate que estuve viendo, sobre todo nosotros, cuando nos dedicamos a otorrinolaringología general, sobre la septoplastía. ¿Cuál crees? Creo que es la práctica, bueno, creo que es el conocimiento más arraigado en los pacientes, ¿no? Y nosotros cuando hacemos una exploración, justo lo que decías de pacientes con ronquido o posible apnea del sueño, ¿cómo ves el rol de la septoplastía para el tratamiento de estos pacientes? ¿Cómo, qué te ha pasado? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuánto crees que ganen con esto para el ciclo? Definitivamente, el paciente con ronquido y apnea del sueño no es un paciente que solamente tenga obstrucción a nivel nasal. Es un paciente que va a tener obstrucción en varios sitios de la vía respiratoria. Sí inician probablemente con la nariz tapada porque pues es el origen de que abras la boca, de que vibren todas las estructuras, y es uno de los sitios que hay que resolver, y el otorrino pues es especialista en esto, ¿no? Definitivamente sabe manejar la nariz, y yo no me iría tanto con las desviaciones septales, que perfectamente las sabemos manejar y perfectamente las sabemos resolver. Yo me iría más con esta colapsabilidad de la válvula, que no siempre nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de tener un paciente con desviación septal, pues vamos, resolvemos lo que es muy evidente, pero no tomamos en cuenta esta situación dinámica de la válvula nasal, que la verdad es que en foros internacionales de apnea ya está muy estudiado y está pues muy valorado, que esta válvula nasal pues es la más dinámica y es la que se colapsa. Entonces tienes que checar esta parte de la válvula nasal porque es la que es partícipe en musculatura de la nariz, que se colapsa al momento de estar, si el cartílago nasal es muy flácido, si los músculos son muy fuertes, si tiene alguna situación de la desviación del tabique participa en este colapso. Entonces yo me iría, te digo, la desviación es muy evidente, la situación del septum es muy evidente y lo resuelves. Pero la válvula nasal, pocos les tomamos ese pues, detallito, que la verdad es que en este tipo de pacientes son muy importantes, ¿no? Porque es parte de esa obstrucción. Si, no, si se colapsa la válvula, pues se le tapa la nariz y empieza a respirar con la boca. Entonces, en cuestión nasal, yo creo que una de las estructuras que también debes de tener en cuenta al momento de hacer esta cirugía nasal, aparte de resolver la desviación, la cresta, el espolón, los cornetes hipertróficos, lo que sea que esté desviado o que esté ocasionando obstrucción, esta parte mecánica de la válvula nasal también es importante manejarla, y también es importante observarla,
qué está pasando con esa válvula nasal porque es la que nos va a ocasionar a lo mejor esta obstrucción residual que, no, que puede ocasionar que la nariz no esté funcionando en forma adecuada después de un proceso de cirugía nasal, ¿no? Y fíjate que por alguna razón, ahorita hago las preguntas de público, y tenemos varias. Fíjate que por alguna razón estuve haciendo una revisión de un artículo en general, hablando también de la cirugía funcional endoscópica y la apnea del sueño. No sé cuál es si tienes alguna experiencia en pacientes con SAO, sinusitis crónica, con la cirugía funcional endoscópica, si te mejoran, si no te mejoran. De la cirugía endoscópica, a menos de que tenga pólipos, una rinosinusitis crónica con pólipos y que tenga mucha obstrucción, definitivamente pues es lo que nos ocasiona. Y sí, pues bueno, la rinosinusitis crónica pues es una inflamación y pues ocasiona que esté obstruido el paciente y pues es parte de ese manejo del inicio de la entrada del aire de la vía respiratoria. O sea, sí hay que resolverlo en cualquier forma, con o sin pólipos, hay que resolverlo, hay que resolver las estructuras, la obstrucción mecánica de la nariz y la cuestión inflamatoria también, definitivamente hay que resolverla. Y fíjate que no pude evitar ver que los dos pacientes que presentaste también tenían obesidad, ¿no? Teóricamente, digo, no se veían tan fenotípicamente obesos como comentabas, pero sí tenían esa obesidad, ¿no? O sea, por índice de masa corporal. No sé también cuál es el rol. Yo me acuerdo cuando estaba en Pemex, fíjate que yo me acuerdo que en ese entonces estaba el doctor Zárate encargado ahí de la clínica de polisomnografías y me acuerdo cómo era el rol este de baje de peso. Me acuerdo que era un mantra, ¿no? Hay que bajar de peso antes de pensar en una cirugía de cualquier tipo. Y era lo que, no sé si todavía sigue eso vigente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente la obesidad pues es una situación que te mantiene al paciente en una inflamación crónica y que te condiciona y que cualquier cirugía de vía respiratoria pues se te pueda complicar con sangrado, con una baja de oxigenación posquirúrgica. Sí, es un paciente que lo debes de meter en las mejores condiciones. Entonces, la baja de peso sí nos ayuda, definitivamente, pero el paciente apneico, ya franco, por esta situación de los despertares, por esta situación de un sueño no reparador, de un sueño fragmentado, pues va a tener elevación de algunas sustancias y disminución de otras que no le va a permitir también bajar de peso tan fácilmente como a otras personas. Entonces, bueno, que el paciente obeso, pues por sí solo, a veces tiene apnea del sueño, ¿no? No todos, definitivamente no todos los obesos tienen apnea del sueño, porque hay pacientes con una musculatura faríngea bastante buena y que permanece abierta durante periodos de sueño profundo, pero sí es mejor meter a un paciente que haya bajado de peso, que no tenga esta inflamación crónica, para evitar complicaciones, definitivamente sangrado, baja de oxigenación, de distensia de tejidos. Un paciente obeso siempre es un paciente que puede tener mayor complicación que un paciente que no sea, que tenga un dismorfismo facial, ¿no? Una retrognatia, una macroglosia, una hipertrofia de tejido linfático. Pues es diferente a alguien que tenga esta inflamación crónica por la obesidad y que tenga este tipo de sustancias elevadas que pues también no lo dejan bajar de peso tan fácilmente. Y fíjate que nos comenta Juana Moreno que si los seguros gastos médicos cubren el DICE o No. la endoscopia bajo sueño inducido. No, lamentablemente en México aún no cubren ni siquiera el diagnóstico de apnea del sueño. Lo consideran como algo estético o algo con repercusión por obesidad. Y la obesidad, pues, ¿cómo se dirá? La castigan, ¿sabes? Entonces, la apnea del sueño en México, ninguna aseguradora cubre. En algún momento Bupa Internacional lo cubrió, pero ya lo dejó de cubrir. Entonces, México
ninguno de las aseguradoras cubre ni endoscopia bajo sedación, ni polisomnografía, ni a veces te cubre terapia de dispositivo de presión positiva si lo manejas como algún proceso cardiorrespiratorio, ahí sí, pero tendría que ser algún neumólogo, que son los que ten- están facultados para este tipo de diagnóstico, no tanto el otorrino. Y no, tenemos todavía mucho problema con las aseguradoras. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que tendrán que hacer, la verdad, un colegio, no sé, un colegio, una asociación, no sé si ya hay en México, ya hay una de otorrinos. Sí, hay de otorrinos, no. La que pasa es que Ujú, la cuestión de los trastornos del dormir, pues se tiene una gran gama. ujú. Entonces, hay neumólogos, psiquiatras, nutriólogos, actualmente los odontólogos, que la verdad están haciendo muy buen trabajo. Los odontólogos actualmente con estos dispositivos de avance mandibular, con las expansiones de maxilar superior, con algunas situaciones de esqueleto facial, la verdad es que están teniendo muy buenos resultados, aparte de la cirugía que nosotros hacemos. En trabajo en conjunto nos va muy bien con este tipo de pacientes, sobre todo con pacientes con dismorfismo facial, este, pero es multidisciplinario, entonces neumólogos, psicólogos, psiquiatras, de odontólogos, otorrinos. Entonces, esta parte, hay dos academias, la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, la Sociedad Mexicana de Investigación de Sueño, que son las dos mexicanas, pero no tienen, no es nada más un especialista, son muchos especialistas y entonces no llegan a un consenso. De hecho, justo en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, si tú vas a un congreso de sueño, te revisan la parte de otorrino, porque hay de neuro, hay de psiquiatría, hay de neumología. Entonces, si la parte de otorrino cumple con un puntaje del Consejo Mexicano de Otorrino, pues te lo dan. Si no, la verdad es que te dan un puntaje muy poquito. Entonces, como es multidisciplinario, no se ha podido lograr esta situación. Entonces, sí es compleja la situación de la apnea obstructiva del sueño. Hay una sociedad internacional de cirugía de sueño, a la cual pertenezco también, este, y que pues ellos hacen mucha cirugía de sueño, pero por ejemplo, pues no tenemos el dispositivo de el implante de hipogloso que en todo el mundo ya hay, menos en México por cuestiones de COFEPRIS. Entonces sí estamos como más limitados que el resto del mundo. Pero bueno, tenemos terapia miofuncional, tenemos dispositivos de avance mandibular, tenemos cirugía de paladar, faringoplastías de muchos tipos, que la verdad es que en manos expertas tienen muy buenos resultados, dependiendo del paciente, pues es el tipo de faringoplastía, o dependiendo del colapso, dependiendo de cómo del patrón de obstrucción, si es antero posterior, si es concéntrico, si es solamente AP, o sea, dependiendo de lo que vayas encontrando, pues de ofrecerle al paciente la terapia que requiera. Y esta parte quirúrgica, la verdad es que también tiene mucha difusión en el mundo. No tanto en México, pero sí en el mundo. Hay una latinoamericana y la internacional, ¿no? No, pues sí, sí hay bastantes sociedades y lo bueno es que es trabajo en equipo y como tú lo dijiste también, pues la cirugía, creo que la cirugía estrella es la óvulo-palato-faringoplastía. Pues que ¿Será? O no que sé. ahora es faringoplastía, que dependiendo Ajá, del patrón de colapso que tengas en el ujú. paladar o en las paredes laterales, pues es lo que el tipo de faringoplastía que vas a realizar. Hay con suturas barbadas, hay faringoplastías que solamente son de avance, hay palatoplastías que solamente manejan una parte del paladar, hay otras faringoplastías donde se desinsertan los músculos constrictores, o el palatogloso o el palatofaringeo, y se traccionan hacia el rafe pterigomandibular. O sea, hay muchos tipos de faringoplastías. No nada más se queda en úvulo-palato-faringoplastia, la tradicional. Actualmente hay muchos tipos de faringoplastías dependiendo del patrón que tú observes en la endoscopia bajo sedación. Y fíjate que cuando yo iba, cuando he ido a la Academia Americana, me acuerdo que
en todas las pláticas estas de apnea del sueño, que ellos le llaman el UP3, ¿no? El ovopalatofarincoplastia, que vas a Estados Unidos y dices, ¿qué es UP3? Y pues así sí, ellos nada más hablan UP3, UP3, pero sí es interesante todo eso que nos comentas. Te voy a hacer preguntas del público. ¿Qué tanto puede ayudar en la evaluación hacer una nasofibroscopía simulando roncar en posición supina en la consulta médica? Comenta Oswaldo Sebastián. Te da una idea, definitivamente sí te da una idea, pero pues tienes tono muscular y el periodo del sueño en el que sucede la mayor colapsabilidad o la mayor vibración, pues es cuando va perdiendo tono muscular el paciente. Definitivamente el ronquido primario es en las etapas de sueño ligero, en N1 y N2, pero pues bueno, sí, te da una idea. Digo, yo puedo roncar, o sea, puedo simular, la verdad es que puedes mover el paladar y no tengo apnea y no tengo ronquido, ¿no? Pero o no sé, no se ha encontrado hasta ahora, este, pero y no tengo repercusión, sí me quedo dormida de vez en cuando hay alguna situación está dormida, yo creo que alguno que otro está ahorita con somnolencia, pero sí, definitivamente te ayuda más o menos a ver cómo se mueven los músculos, pero no es definitivamente algo que te va a dar la pauta para el tratamiento. Te ayuda, que es la maniobra de Müller, que antes hacíamos, el de que Sí. podía colapsarse. La dejamos de hacer un poquito, pero sí la hacemos, es parte de la exploración básica de un otorrino, meter el endoscopio, definitivamente ya es parte de nuestra exploración física de un paciente con apnea del sueño, del paciente que va a tu consultorio por apnea del sueño, le metes el endoscopio sí o sí. Entonces, le haces maniobra de Müller y le pides que te ronque. Y justo el paciente más roncador es el que menos te ronca en el consultorio. No me Porque, digas. quién sabe, no, es que no puedo, pero el momento que le haces una endoscopia bajo sedación, no, bueno, así de... Oye, y para cuestión aquí de las personas que no sepan lo que es maniobra de Müller, ¿tú cómo haces la maniobra de Müller? Metes el endoscopio, Ujú. le pides al paciente que haga una inspiración y luego le dejas que saque el aire y vuelves a hacer una inspiración, tú tapas la nariz y en ese momento el paciente hace presión y ves cómo se cierra la vía respiratoria por la presión negativa que estás ejerciendo y pues más o menos ves a qué niveles se obstruye durante esa maniobra y pues le pides al paciente que haga la simulación de un ronquido. Ahora, el ronquido siempre va a ser a nivel del paladar. El ronquido a nivel de base de lengua y en base en epiglotis nunca lo va a poder simular cuando está despierto. Claro, y fíjate que también otra pregunta de María Elizabeth Sánchez dice, ¿qué tanto mejora el tono del paladar cuando tiene flacidez con puntos de radiofrecuencia? Es una de las técnicas que se utiliza en consultorio, que son menos invasivas si no quieres meter a tu paciente a cirugía y con un paciente de ronquido primario definitivamente funciona. Y sí, bien aplicada con las puntas especiales. Antes había del Gyrus, unas puntas especiales. Actualmente ya no existen las consolas del Gyrus, pero tenemos puntas de coablación, tenemos algunas otras puntas que nos pueden ayudar y se puede aplicar en el consultorio, definitivamente sí ayuda. Esa fibrosis nos puede ayudar a hacer más tenso el paladar, pero si ya identificaste que es un paciente roncador y que vibra mucho el paladar, pues la verdad es que meto la faringoplastia. Si eres un otorrino, la verdad es que lo sabes hacer, ¿no? Muy bien, fíjate, tenemos otra pregunta de Enrique Girón, que dice, gracias por la plática muy interesante, sabiendo que la catatrenia suele afectar el descanso de la pareja más que el propio paciente. ¿Qué tan común es que desarrolle un insomnio psicofisiológico secundario por la ansiedad de irse a Mucho. dormir a ese ruido? Sí, definitivamente el problema de la catatrenia es social. Y sí, desarrollan insomnio y sí es un problema que después tienes que manejar el problema de respiratorio y el problema del insomnio, porque sí, definitivamente produce un problema de insomnio en la pareja. Sí, definitivamente sí.
¿Qué tan frecuente es la catatrenia? Nada más para terminar, es que No es no mucho, yo tengo creo idea. que Ujú. más o menos un 5% de la población. Ok. No, no, no es mucho y tienes que hacer el diagnóstico muy dirigido. Yo creo que 5% es muchísimo. No, no es tanto. La verdad es que es poquita la incidencia de catatrenia. Sí, es poquita. Pero ya está descrita, o sea, ya está ahí y la tienes que sospechar, ¿no? La tienes que tener en cuenta. Nancy, pues muchísimas gracias. La verdad me encantó la plática, me encantó escucharte. La verdad estuvo muy interesante. Aprendí mucho. Yo creo que muchos de Qué bueno. nosotros también en el público. Tienes felicitaciones del doctor Arturo Blancas, de la doctora María del Rosario. Entonces, estamos muy contentos contigo. Pues por cuestión de tiempo tenemos que terminar, pero me encantó tener Claro. esta plática con una neurotóloga. Te tocó tener una plática con una neurotóloga, pero aprendí muchísimo. Muchas gracias, Qué Nancy. La bueno. verdad, felicidades por tu puesto de la Ciudad Muchas Mexicana. gracias. Ahí vamos a estar contigo apoyándote. Por Muchos favor. de nosotros sabemos y vamos a estar contigo en tu próximo congreso. Ya sabes que tienes el apoyo de todas nosotras y de todos nosotros. Muchas gracias, se los Sin duda. agradezco. Gracias por la oportunidad y espero que haya sido una práctica, digo, una plática productiva y que hayan aprendido algo de esta parte de sueño que a mí me apasiona. Bueno, pues muy buenas noches. Los esperamos Buenas en nuestra noches a próxima todos. plática en Besos y agosto. saludos a todos. Y pues también saludos a todos los que están conectados de la sociedad de Pelayo Vilar. Un saludo a todos y espero que hayan tenido una probadita de nuestra sociedad y con la presidenta de la Ciudad Mexicana Torrino. Muy buenas Muchas noches. buenas noches.